Quizás le suene la cara cuando salga, esa cara de niño bueno que tiene. Y autor de nada más y nada menos que 15 libros. Para ser un hombre joven, si tuviera 15 hijos sería... Son 15 libros, que son como libros, son como hijos de él, ¿no? El último, y prácticamente todos ellos están fuera porque luego va a sentarse a firmar sus libros. El último es una novela histórica que se llama La tumba perdida. Es un hombre muy admirado por mí, por lo que decía antes, por la memoria, por el conocimiento, por el saber. Yo soy incapaz de saber quién reinó en Egipto en el... no sé qué, imposible. Tutankamón es el único que me suena. Y miren que me gusta Egipto. O sea, pero este hombre, yo creo que es capaz de hacer un programa de radio en la punta de arriba de la pirámide de Egipto, porque es muy conocedor de Egipto, es un enamorado de Egipto, y yo creo que es uno de los historiadores, yo diría casi de Europa, que más saben de ese país. Yo sí pido un fuerte aplauso por una persona muy admirada por mí, que es Nacho Ares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí en la isla, en esta preciosa isla que no conocía. Yo he estado otras veces en Canarias, pero no en esta maravillosa isla. Quería dar también las gracias a Ulises, a Miguel Blanco y a todas las personas que de alguna forma han organizado este primer Congreso Internacional del Misterio aquí en la isla de Gran Canaria, y por la amabilidad de invitarme y poder compartir durante estos días con buenos amigos y con todos ustedes unos minutos de charla. Siempre digo lo mismo sobre uno de los temas que a mí más me apasiona, ¿no? Que es la cultura del Antiguo Egipto. El título de la conferencia, La tumba perdida, últimos secretos del Egipto milenario. Ahí evité poner la primera parte de la charla en los papeles en el programa convencional del Congreso. Ahí sí que lo vamos a ver, ¿no? Es el título de mi última novela. Y claro, había que, de alguna forma, hablar de mi libro, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Pero bueno, vamos fuera bromas, vamos a argumentar una serie de aspectos, muchos de ellos curiosos, la mayoría desconocidos, y que espero, confío y deseo que les llame la atención y por lo menos generar esas inquietudes en ustedes, en alguno de vosotros, si me permiten tutearles, para poder profundizar más adelante luego en el mundo de los antiguos faraones, ¿no? Vale. Cuando hablamos de Egipto, de misterios de Egipto, yo no esperaba que la pantalla fuera tan grande. La verdad es que me voy a tener que alejar un poquito por aquí. Bueno, el Valle de los Reyes es una necrópolis de los faraones quizá más importantes de la historia de Egipto. Comienza a construirse más o menos hacia el 1570 antes de nuestra era. Es el lugar en donde vamos a encontrar las tumbas de faraones, pues de los más conocidos, ¿no? De Ramsés II, de Tutankamón, de Tutmosis III. Es un lugar muy agreste, tal y como podemos ver en esta imagen tomada con Google Earth. Bueno, si nos acercamos un poquito, o por lo menos si intentamos dibujar de una manera más directa lo que vamos a ver en este lugar, vemos que el valle, dentro de lo que cabe, es relativamente pequeño, ¿no? Aquí hay una medida para ver un poco la distancia. Bueno, antes Jesús Callejo, lo voy a decir, ha estado, cuando estaba pasando las diapositivas de las meninas, ustedes habrán visto un puntero rojo, ¿no? Volando por aquí. Bueno, pues ese era yo, junto con José Gregorio González, que estamos gastándole una pequeña broma a Jesús. Bueno, no somos gamberros, pero bueno, había que hacer un poco la historia, ¿no? No, lo digo por si ahora me devuelven con la misma moneda. No, sé que... Entonces... Como vemos, es un valle relativamente pequeño, unos 500 metros de norte a sur, y en donde podemos encontrar tumbas muy diminutas, como la de Tutankamón, quizás la más conocida de todas, la KV62. Cuando hablamos de KV, estamos refiriéndonos a las siglas en inglés Kings Valley.
Es una titulatura que ya se puso en el siglo XIX para dar, bueno, pues para crear un listado de las tumbas que hay en el Valle de los Reyes, ¿no? Hay tumbas, como digo, pequeñas, hay pozos que ni siquiera tienen o merecen la presentación de un pozo, y luego, en el plano, porque son simples pozos, y luego hay tumbas enormes, como la KV-17, la tumba de Seti I, que aquí está esbozada únicamente en parte, ¿no? Tiene casi 300 metros de profundidad, 100 y pico, casi 200 hasta la cámara funeraria que vemos aquí, y que luego de ahí parte un túnel excavado en la roca de la montaña, que se pierde en el interior de la montaña y que no sabemos hacia dónde va a dar, ¿no? El Valle de los Reyes es para mí uno quizá de esos enclaves mágicos que aúna muchos de los grandes misterios del Antiguo Egipto, ¿no? No solamente porque es el lugar donde desde el punto de vista de la historia vamos a encontrar infinidad de referentes curiosos, sino también por el simbolismo, la magia y sobre todo lo que queda por descubrir en este lugar que, como digo, es para mí uno de los más interesantes. ¿Por qué eligieron este lugar en concreto de Egipto, al sur, en Luxor, en la orilla oeste? Pues por una razón lógica dentro de su forma de ver el mundo. Hay que pensar que los antiguos egipcios, cuando hacían algo, no lo hacían porque sí, no lo hacían por estética, no lo hacían cuando pintaban en el interior de sus tumbas. Nos tenemos que olvidar de la idea, que es una idea grecorromana, del arte por el arte, bueno, más griega que romana, en el sentido de que todas esas pinturas, en realidad, como decía Champollion, el descifrador francés de los jeroglíficos, cuando lo consiguió en 1822, él decía que el arte egipcio en realidad no son más que escritura jeroglífica en gigante, es decir, todas esas pinturas, todos esos dibujos, esas representaciones de escenas de la vida cotidiana, lo que nos está haciendo en realidad es escribir textos de alguna forma quizás más estética, ¿no? Más agradable a la vista, ¿no? Pero la ubicación también del Valle de los Reyes en ese lugar de Egipto, pues tiene también su significado mágico y religioso, ¿no? Lógicamente tiene su significado económico, su significado político, su significado social, pero ellos lo justificaban con el significado religioso, ¿no? Está basado un poco en la cosmogonía de Heliópolis, la ciudad del sol, al norte, en donde Atum es el dios por antonomasia, el dios creador que surge de las aguas del caos en un momento dado, elevándose en una pirámide, lo que podríamos definir como la primera pirámide. Y esta divinidad, Atum, lo que hace es dar a la vida, crear a otras dos divinidades, ¿no? Que son Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. A su vez, estas dos divinidades lo que van a hacer va a ser crear otra pareja divina, Geb y Nut. El Geb era el dios de la tierra y Nut, la diosa del cielo. Los que conozcan o hayan visitado Egipto recordarán en algunas tumbas esas representaciones que hay, no solamente sobre la tapa de los sarcófagos, sino también en el interior de las tumbas, en la techumbre, ese manto de estrellas, o incluso en la cámara funeraria la propia representación de la diosa Nut cubriéndolo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de crear en ese más allá al que todos iban, de forma ineludible, el macrocosmos de las divinidades, ¿no? Y de Geb y Nut nacen dos parejas de dioses muy conocidos, Osiris, Isis, Neftis y Set, ¿no? Set como una divinidad que luego en época tardía, nosotros cuando vemos en la literatura egiptológica o en libros hablar de Set como el dios de lo negativo, de lo malo, de lo diabólico, etcétera, hay que pensar que esta acepción de esta divinidad nace únicamente en época muy tardía, ¿no? Casi grecorromana. Durante prácticamente toda la historia de Egipto, Set fue una divinidad positiva, al igual que lo eran todas, sino de lo contrario, por ejemplo, el padre de Ramsés II nunca se hubiera llamado Seti, ¿no? Seti I. Hay una dinastía de reyes vinculados a este dios, ¿no? Porque venían de la ciudad en donde Set era precisamente con esta cabeza tan extraña que no sabemos a qué animal representa, no sabemos si es un perro, no se sabe, pues como digo, venían de esta ciudad del norte de Egipto. Quizás las divinidades más conocidas, pues Osiris, como dios del renacimiento, vinculado también a la vegetación, por eso suele ser representado de color verde, del nacimiento a la vida, en definitiva. Esposo de Isis, su hermana, era la diosa de la magia por antonomasia. Bueno, esta pirámide
que ellos creían que en algún momento dado, en el pasado, había surgido de las aguas del caos. Ellos la identificaron con un pico natural que hay muy cerquita del Valle de los Reyes, en el extremo sur, que es esta pirámide que vemos aquí, es una pirámide natural, que hoy lo llaman el pico del Kurna, ¿no? El pico del cuerno del Valle de los Reyes. Pero al igual que sucede con el Valle de los Reyes, que es una necrópolis enmarcada dentro de un enorme conjunto donde hay otros cementerios, absolutamente todos tienen su significado mágico y religioso, es decir, no son lugares elegidos al azar, bien porque es un valle y como se suele decir normalmente, que era un lugar en el que bueno, pues era más inaccesible para los ladrones de tumbas, que era más fácil vigilarlo, etcétera, ¿no? Lógicamente esta ayuda, esta explicación nos puede valer para encontrar una explicación, una razón lógica, ¿no? a esta elección. Sin embargo, la ubicación del Valle de los Reyes en este lugar pues se imbrica dentro de un mundo de creencias, mucho más elaborado de lo que podríamos pensar. ¿Por qué? Porque todo esto es la montaña tebana, es la montaña oeste. ¿Cuál es el punto por donde se pone el sol? Por el oeste. Nace por el este y se pone por el oeste. De igual manera, los difuntos, las personas, tenían que hacer ese mismo viaje divino, al igual que hacía el sol todos los días, de nacer en el este, todas las tumbas están mirando hacia el este, y ponerse en el oeste. Además hay algunas tumbas que lo marcan muy bien en esa orientación mirando hacia donde se pone el sol. Son pasillos bastante largos que tienen en el techo una línea amarilla con una serie de textos. Esto nos está marcando en realidad el camino que tenía que realizar el sol. El amarillo es el color del sol por antonomasia. El templo de Deir el-Bahri, de la reina Hatshepsut, en un circo natural que para ellos representaba los cuernos de la diosa Hathor, de la diosa Hathor, la diosa protectora de esta parte de la montaña, de esta parte del mundo en donde comenzaba el territorio de los difuntos, el territorio de los muertos, ¿no? Esta es una grieta, una enorme grieta que hay en el llamado Valle de las Reinas, construido de forma natural hace millones de años y utilizado en época faraónica para albergar las tumbas de algunas reinas de la 19 dinastía y sobre todo príncipes, ¿no? Tashet Neferu es el nombre que tiene este lugar y que se podría traducir como el lugar de los niños, ¿no? Bueno, pues esta roca que vemos aquí, esta grieta, para los antiguos egipcios seguramente estaría vinculada con lo que era el útero de esa vaca divina, ¿no? Una divinidad femenina, y como tal era el lugar en donde tenían que encontrarse todas estas tumbas de reinas o de príncipes. Tiene esta forma porque, luego hablaremos en algún momento de ello también, esta zona de Egipto es relativamente común que cada 70, 80 años haya tormentas muy grandes, y este lugar, esta cascada, era el lugar por donde caía esas aguas que acababan inundando todas las tumbas. Por eso, por desgracia, muchas de ellas han llegado hasta nosotros en un estado de conservación relativamente bueno, ¿no? Pero esta cascada, que para ellos el agua implicaba la vida, también de forma mágica lo señalaban como ese lugar vinculado al útero de la diosa Hathor, de la diosa Hathor, con este corpus de creencias y de ideas que estamos contando ahora en estos minutos, ¿no? Hay otro templo, Medinet Habu, el templo de Ramsés III, que nos recuerda también el lugar exacto, según la tradición, de donde surgió esa pirámide original, de donde surgió la divinidad Atum. Bueno, pero no nos vamos a enrollar tampoco con detalles, no voy a decir secundarios, ¿no? Pero nos vamos a centrar un poco en el Valle de los Reyes, ¿no? La primera tumba que aparece es esta, es una tumba más o menos del 1550 antes de nuestra era. Pertenece se le llama la tumba ANB por esas siglas que utilizan los egiptólogos para siglar y listar las sepulturas, y ha llegado hasta nosotros en tan mal estado que no sabemos en realidad para quién servía, ¿no? Pero seguramente por el material arqueológico hallado dentro pudo haber pertenecido a Menofis I, ¿no? Uno de los primeros soberanos de la 18 dinastía, o quizás para su madre, Ahmes Nefertari, ¿no?
Esta tumba está ubicada al sur, no se visita en la actualidad, pero hay otra quizás más interesante, la que pudo haber construido Tutmosis I, uno de sus descendientes, la KV-20, creo que hay una fotografía por aquí de la entrada, que luego fue reutilizada en parte por la reina Hatshepsut, y estas son, por así, bueno, pues podríamos denominarlas las primeras tumbas del Valle de los Reyes, ¿no? En la necrópolis, como digo, más importante de esta zona sur de Luxor, de donde nacen infinidad de enigmas, de misterios, de claves todavía por resolver, tal y como vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no?